Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. El tema de hoy me encanta, de hecho es un tema que nos propusisteis vosotras hace un tiempito y tenía muchas ganas de que habláramos sobre esto porque yo creo que quien más o quien menos, en mayor o menor medida, nos hemos encontrado en esta situación alguna vez. Vamos a hablar sobre por qué tratamos mal a las personas que queremos. Esa cosa de que cuando quieres mucho a alguien, ¿no? Especialmente, pues no sé, familiares, amistades, vínculos relacionales, afectivos, en plan nuestros vínculos son las personas que normalmente acostumbramos a tratar peor. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Qué nos lleva realmente a comportarnos de esta manera? Y es lo que vamos a descubrir en el podcast de hoy. Pero antes quiero pues daros las gracias a todas las personitas nuevas que llegáis semana tras semana a este espacio, a este podcast. Y os robo simplemente un minutito para quienes no nos conozcáis, para deciros que no solo tenemos este podcast, tenemos otras muchas herramientas y recursos que seguro que os pueden servir, ayudar, acompañar de múltiples formas. Nosotras en realidad somos un centro de psicoterapia y bienestar y no solo tenemos el podcast como os decíamos, sino que también tenemos una cuenta de Instagram maravillosa y un blog y un retiro y hacemos terapia online y presencial en Barcelona y en Madrid y muchísimas cosas más que os invito a que podáis descubrir si estás en ese momento de tu vida en el que quizás sientes que hay algo que podrías trabajar, que podrías mejorar, pues aquí estamos si en algún momento nos necesitas. Y hoy, para hablar sobre por qué tratamos mal a las personas que queremos, me acompaña un compañero mío, él es psicólogo, forma parte del equipo de Barcelona y tenía muchas ganas de grabar con él. Buenos días, Juan Jesús. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí está, un poco nerviosa, que creo que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Total, este podcast empieza así, estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Y más tengo compañeras que han estado aquí, digo, le he escrito un WhatsApp de estoy nerviosa. Total. Pero te voy a decir una cosa, siempre pasa que empiezan nerviosas y acaban el podcast diciendo, quiero más, ¿ya? Hacen así, ¿ya? ¿Ya ha terminado el tiempo? Ya pasó todo. Qué guay, porque además sé que cuando ha venido alguna compañera del centro, os escribís unas a otras en plan, me toca ir al podcast, estoy nerviosa. Totalmente. Pero estoy muy contenta de que estés aquí. Muchas gracias. De verdad. Y yo agradecido de que siempre contéis conmigo y me invitéis a estos espacios tan importantes y necesarios. Total. Es el podcast más, no improvisado, ni muchísimo menos, pero he de decir que yo no había hecho mis deberes y me he puesto a tomar el guión un poquito de este podcast a un minuto de empezar. Y justamente cuando estábamos preparando, Juan Jesús y yo, todo lo que hoy íbamos a compartir, bueno, más bien ibas tú, porque yo compartí poco, la primera pregunta que nos hemos apuntado es ¿por qué tratamos mal a las personas? Justamente cuando recibí un poco el tema del podcast, me puse a pensar en hay muchísimos factores que influyen en el por qué tratamos mal a las personas que más queremos. Y el primero que se me vino a la mente fue la normalización que vivimos en la sociedad sobre el maltrato, la violencia y en todos sus sentidos, tanto en una violencia física como verbal, ¿no? Que la física sí que es más visible para todos y todas, pero la emocional y psicológica no es tan visible. Y justo, bueno, además de ser terapeuta adulto, soy terapeuta infanto-juvenil y parto desde una infancia donde a veces, bueno, con un equipo maravilloso también doy charla de educación emocional en colegios y cuando hablamos de la violencia, hablamos de los buenos tratos, ocurre algo muy curioso y es que los chicos y las chicas en primaria ya empiezan a decir que decirle a un amigo o amiga eres gilipollas, eres tonto, eso no es violencia. Eso son ser amigos. De hecho, ellos categorizan la violencia cuando hay una agresión física muy grave. Hasta que no haya esa agresión física, toda la violencia anterior es normalizada. Tanto en insultos como en bromas que no son bromas, sino que son formas de burla que vulneran a esa persona en su seguridad y en su bienestar. Y eso está todo normalizado desde una infancia, porque desde nuestra crianza ya empezamos a permitir muchas de estas partes, de estos insultos camuflados, de estas reprimendas, de estos castigos y también de todo lo que es la violencia silenciosa en gran medida. Y el ser humano aprende por observación, por aprendizaje vicario, como decimos los psicólogos. Y eso pues empieza a transmitirse generación tras generación. Y eso sería un poco la primera respuesta del
cómo de normalizado tenemos en sociedad el hablarnos mal, el usar bromas que no son bromas porque no nos estamos riendo, y sobre todo el cómo nos hablamos. Tenemos muchísima violencia verbal camuflada como ironía, como forma de querer, ¿no? Incluso he escuchado a muchas personas decir, si yo te insulto es porque te quiero, ¿no? Es como un acto de amor, ¿no? Y claro, cuando normalizamos ese acto de amor, es fuerte, porque estamos incluyendo en nuestro acto de amor episodios violentos. Y hay personas que entre ellas se entienden dentro de ese nivel de violencia, por supuesto. Pero claro, cuando hay otra persona que no conoce ese contexto, la sensación es muy desagradable. Total. Y ya no es solo con esa persona que a lo mejor mantenemos esa linealidad de violencia, bueno, mutua, sino cuando se traslada a otro vínculo y empezamos a extenderla en los demás. ¿Te puedes creer que nunca me haya parado a pensar en lo normalizada que estaba la violencia? Porque 100% me he relacionado así toda la vida. Todo así. Yo animo a que todas las personas que escuchen el podcast se paren a pensar en su pasado y eche un vistazo a su yo pequeño, pequeña, ¿no? En ese momento donde hay veces que nos relacionamos insultando, o a lo mejor no con nosotras, sino al ver a los demás, se relacionan así. De hecho, los mejores amigos y amigas se relacionan a través del insulto. De cualquier tipo, pero a través del insulto. Wow. Y claro, cuando nos relacionamos a través del insulto, eso facilita que nuestro yo adulto, en un momento de frustración, a nuestra pareja le insultemos. Y digamos, no, ha sido desde el cariño, desde el aprecio, ¿no? Que es un poco la excusa que solemos usar el ser humano. Pero claro, vivimos una normalización de violencia muy grande. Yo que soy de pueblo, cuando he venido a Barcelona como ciudad, en lo que es el metro, el nivel de empujar, el nivel de límites interpersonales, no está nada establecido socialmente. Es muy individual todo esto. Entonces hay muchísimos medios de violencia que vivimos en el día a día y al final que siguen siendo normalizadas y que a día de hoy muchas personas que escuchen esto incluso pueden sentir que a lo mejor eso no es violencia, que decirle a su mejor amiga que es gilipollas o que es X no es violencia, que es buen rollo, que es una forma de bromear. Pero claro, es justo el contenido, ¿no? Es una forma de hablar que ya de por sí implica la violencia y que cuando la trasladamos a otra persona o contexto, oye, cambia un poco. Total. Claro, entonces retomando o volviendo un poco al tema de este podcast, no solo están las veces en las que claramente vemos que estamos tratando mal a la gente que queremos, que quizá es esa violencia más evidente porque es muy notoria, un grito, un no sé qué, sino también las múltiples violencias anteriores que no nos hemos dado ni cuenta. Ni cuenta, totalmente. La hemos normalizado. De hecho, antes de venir al podcast, a mi grupo de amigas le he ido preguntando qué pensaban ellas sobre su historia de violencia. Y cuando echan un vistazo hacia atrás, todas empezaban ese audio diciéndome, creo que nunca me han pegado. Y yo pensando, wow, o sea, nos quedamos solo con el momento de la agresión física. Pero oye, ¿dónde está esa comunicación pasivo-agresiva? ¿Dónde están esos momentos de manipulación donde nos han hecho sentir vulnerables? Eso implica la violencia. La violencia no es solo física, que es la más visual y la más perseguida socialmente, sino también la psicológica y la que vulnera nuestra autoestima y nuestra integridad como personas en todo momento. Juan Jesús, ¿y por qué solemos enfadarnos con las personas que queremos? Hay muchísimos motivos, ¿no? O varios de los que he hablado y he pensado, ¿no? En la vida adulta existen muchas partes emocionales que nos cuesta identificar si es violento o no es violento, si lo perseguimos con nuestros familiares o personas queridas. Una de ellas, por ejemplo, es la emoción de enfado. La emoción de enfado es una emoción que a día de hoy está muy prohibida, ¿no? Sí que en el hombre siempre ha estado facilitada, en la mujer no, es algo tachado, en su emoción negada incluso, en todo su aspecto, y en el hombre siempre ha sido permitida. Claro, el enfado, lo que ocurre es que la gestión que tenemos del enfado es muy destructivo. Entonces, o tendemos a no expresar el enfado, pero eso genera una acumulación que luego es desbordadora para cada una. Y yo siempre hago una distinción entre la ira constructiva y la ira destructiva, ¿no? La ira constructiva, como a muchos de mis pacientes les digo, oye, está bien enfadarnos. No pasa nada por enfadarnos. Está bien el mirar serios, una mirada directa, el mantenernos rígidos, incluso está bien elevar un pelín la voz. No pasa nada por eso.
Eso es la emoción de enfado. Eso es una ira constructiva, una ira basada en la defensa o cuando hay algo que lo que tú querías no ha salido tal como tú querías o ha ocurrido y tú, en cierta manera, el cuerpo tiende a defenderse. Eso es una ira constructiva. El problema es que tenemos mucho miedo a la ira y ese miedo la empezamos a acumular tanto que se vuelve destructiva. Y ahí es cuando la típica explosión, ¿no? De que acabamos, ya no es elevando el tono de voz, sino gritando, insultando, dando golpes. Y todo esto ha sido una de las emociones que más impulsan también lo que es la violencia dentro de las relaciones interpersonales. Porque también desde pequeñito, siempre me hago referencia a la infancia, se ha normalizado mucho el ver a nuestros padres y madres, cualquier cuidador, que cuando se enfadan dan un golpe en la puerta, dan un golpe en la mesa. Todo eso, aunque no somos del todo conscientes, lo hemos visto y aprendido. Y también lo hacemos nosotros y nosotras en todo momento. ¿Qué ocurre? Que al final la ira, o tenemos mucho miedo a sentirla y a expresarla, o llega un momento que se acumula tanto que es explosiva. Sobre todo, bueno, en la figura de hombre, ¿no? Que es donde yo más he podido, obviamente, vivir, es así, es una ira muy violenta. Una ira donde se nos ha permitido explotar de las maneras que sea necesaria en función del criterio de cada persona, porque era validada esa ira. Era una ira justificada. Y siempre es una parte muy social donde a la mujer se le ha tachado de que no puede expresar. La mujer sí puede expresar tristeza, el hombre, por ejemplo, tampoco la tristeza, pero la ira sí. Y siempre se ha transformado esa tristeza en ira. Entonces, en las relaciones entre hombres y mujeres existe mucho, y entre hombres y hombres cualquier tipo de relación interpersonal, existe mucho este sesgo de género a nivel emocional. Total. Que sigue perpetuando la normalización de violencia y juega mucho en contra del ser humano, ¿no? De nuestra propia evolución social y emocional, toda la normalización que vivimos de la ira destructiva. O incluso el tachar y contradecir la ira constructiva. Yo siempre digo a mis pacientes que está bien enfadarse y que no pasa nada y que tenemos que enfadarnos. Hay que aprender a enfadarnos bien. Y no pasa nada. Es necesario para no llegar a ese nivel destructivo. Porque al final, si no, se empiezan a entremezclar muchas otras emociones, como lo que es la tristeza. Incluso también aquí se mete un poco la culpa, emoción que me imagino que habrá salido tantísimos podcasts, ¿no? Que la culpa es algo... Además es mi mejor amiga. Es la mejor amiga de todas, tengo que decirte que es la mejor amiga, la mía también. Es la mayor pandemia que tiene en el ser humano, en este sentido, porque la culpa la vemos desde pequeñitas. Total. Yo, ahora que soy adulto, me paro tanto a ver mi infancia y desde pequeñas nos hacemos sentir culpables por todo. Yo hago un pequeño ejercicio siempre en terapia, que es discernir la culpa de verdad, la culpa por responsabilidad, de la culpa social. Y siempre digo 3 preguntas, ¿no? Oye, ¿es consciente? ¿Has sido consciente de lo ocurrido? ¿Es voluntario? ¿Y es intencional? ¿Tú te has planificado esto? Y la mayoría de personas me responden que no. Pueden ser conscientes, pero intencional y voluntario, nunca. ¿Y cómo si no ha sido intencional y voluntario, tenemos la culpa de algo? Y yo eso le llamo la culpa social. Claro que la culpa también es una forma de dañarnos en nuestros seres queridos. Porque al final es una forma... bueno, yo de pequeño veía el Grand Prix, que era el juego este de la patata caliente. Total. ¿No? Somos de esa época. Exacto, somos de esa época. Pues yo siento la culpa como la patata caliente. Como yo no la quiero, oye, Yaisa, es que fíjate lo que me has dicho tú a mí. Al final tú tampoco la quieres porque pesa mucho, me la devuelves a mí. Y claro, es muy violento el... Oye, para no pararnos a simplemente aceptar cada acto que hemos tenido, sino que alimentamos a la culpa constantemente. Tengo un ejemplo que es muy claro, que me gustaría compartir, ¿no? Y es algo muy visible, ¿no? Dentro del colectivo. Es cuando una persona comparte con sus familiares su orientación sexual. La familia tiene muchísimas situaciones, tanto familiares de amigos como en propia terapia, que lo primero que muchas veces suele ocurrir es mejor no lo digamos a los abuelos, mejor no lo digamos a los titos, porque están mal de salud y les puede pasar algo. Eso que parece como algo consolador, como bueno, no pasa nada, tranquilo, está todo bien. Oye, te está depositando una culpa basada en si tu abuelo o abuela le pasa algo, puede ser derivado de que tú has compartido algo que para ti y para todos debería ser
un proceso de aceptación, de compartir y de expresión tan libre, tan natural como es el ser humano en toda su diversidad. Total. Y ahí hay culpa. Y la culpa desde ese prisma es violenta. En todo esto de las relaciones interpersonales en ese sentido. Y aquí otra cosa que no nos damos ni cuenta. Para nada. O sea, sí que yo, por ejemplo, tengo como los recursos y las herramientas para darme cuenta de que esto pues no me parece buena idea, no me parece guay, pero nunca me haya parado como a llamarle violencia. ¿Sabes? Porque es silenciosa. Porque es una violencia muy silenciosa. Al final la violencia es un acto que pretende dañar a una persona, y a lo mejor no es una violencia física, es lo que hablamos, que eso es lo más visible, ¿no? Es un acto que vulnera el bienestar de una persona. Y al final transferimos una responsabilidad a una persona que no la tiene y que no tiene que tenerla. Total. Y al final creamos un estado emocional en esa persona de arrepentimiento, de castigo hacia sí misma, de esa revisión constante de que hago mal, porque lo he hecho mal, siempre soy yo el problema. Eso, todo, o sea, a lo mejor se ve como, bueno, le he dicho esto, pero tampoco pretendía hacer nada, claro. Pero a posterior, todo lo que yo, al ser psicólogo, comparto y tengo la fortuna de escuchar a las personas compartirme esto. Pero hay veces que situaciones mínimas generan un daño emocional a posteriori, de revisarse constantemente, de críticas constantes hacia una propia personalidad, una forma de gestión, hacia una propia decisión en todo momento, que hace mucho daño. Y por supuesto, para mí, a nivel personal, eso para mí es violencia. Total. ¿Qué nos puede llevar, aparte de toda esta parte emocional, ¿no? Pero qué nos puede llevar a comportarnos así? En plan... Hay 1000 cosas que nos llevan a comportarnos un poco de esta parte violenta, ¿no? Desde una crianza, desde una parte más de crianza, de cómo hemos vivido el apego tanto con nuestros familiares o simplemente con nuestros cuidadores, la intermitencia que vivimos en las relaciones a día de hoy es una época muy intermitente en todo, ¿no? Relacionalmente, donde ahora te quiero pero mañana te odio o te hago ghosting y todo este tipo de situaciones. Claro, fíjate el ghosting. El ghosting es una forma muy silenciosa de daño. O sea, yo me vinculo a ti, presto mi atención, presto mi cariño y mi afecto y de repente desapareces. Y justo uno de los mayores desencadenantes que ocurre en el ser humano cuando nos relacionamos es la atención. Yo siempre hago una pregunta, te la hago a ti, Yaisa. ¿Te animas? Me animo, porque además, de verdad, me animo y es un tema súper sensible para mí, porque el otro día le decía a una persona, para el 2025 me voy a montar yo, como yo me monto aquí mis propios podcasts, que es mi terapia personal, aparte de la terapia que pago, hago mucho ghosting a la gente por WhatsApp. Y es una parte de mí que detesto. Y hay una parte de mí que lo hago desde la parte autocompasiva de, literal, si yo tuviera que atender todos los WhatsApp, no yo, por ser nadie más importante que nadie, es que el WhatsApp es todo tan instantáneo que cuando te quieres dar cuenta, yo acabo el día y tengo 37 WhatsApps. Y al día siguiente 37 más, o sea, tendría que dedicar una jornada al WhatsApp y no puedo. Entonces, yo me digo a mí misma, o empiezo a generar relaciones de, mira, no atiendo WhatsApps, en plan... Basta, punto y final, si me quieres ver, pues agendamos un espacio y nos vemos, o a ver qué coño hago, porque literal hago ghosting a la gente, detesto esa parte de mí, me hace sentir muy mal, porque justo eso, pues un día me siento en el sofá, dedico 5 horas a responder a todo el mundo, pero cuando esas personas me responden, yo otra vez tardo 7 semanas en responderte, y así voy. Entonces me siento mal, pero a la vez no encuentro la puta manera de cómo gestionarme con esto. En fin, totalmente. Vuelvo a la pregunta. No te preocupes. No, pero porque el sistema de comunicación actual está cambiando. Yo no puedo. Entonces nuestro sistema y redes comunicacionales antes eran muy básicos. O nos vemos o te llamo. Y la llamada valía dinero. O sea, consta de que era un esfuerzo. Pero ahora todo es tan sumamente inmediato que eso también es muy peligroso. Porque al final nos deshumaniza en cierta manera, ¿no? Nos lleva detrás de una pantalla, y igual que hay muchísimos estudios que el ciberbullying está aumentando
en gran medida, en comparación con el bullying presencial. ¿Por qué? Porque esconder ante una pantalla es mucho más fácil en ese sentido, como que mantiene más distancia. Y las comunicaciones que están cambiando tantísimo, a mí me pasa un poco igual, de llegar a casa y decir, ¿cuántos mensajes? Ahora mismo quiero cocinar, quiero estar con mi perro, con mi pareja, ver una serie y ya. Total. Y es verdad que los sistemas de comunicación están cambiando y estamos ahí viendo cómo adaptarnos. Total. En cierta manera. Y buscamos la forma, bueno, de que nuestras relaciones también se mantengan cuidadas. Y bueno, para eso también la comunicación, ¿no? De hablar con esas relaciones, cómo nos cuidamos en cierta manera en ese hecho. Y bueno, la pregunta que te quería hacer, a ver cómo me respondes. No te escapas, ¿eh? Yo siempre digo, mira, yo te voy a dar algo a elegir, ¿vale? Te voy a dar un cheque de ¿cuántos millones de euros te gustaría? Dime una cifra. 3. Vale, de 3 millones de euros. Pero el coste de este cheque es que en la vida vas a recibir atención. Se va a quitar de tu vida. O sea, se abstrae como si fuera un teatro donde el director te quita la atención, tú vas a caminar, puedes comprar, pero nadie va a mantener contigo una conversación, nadie te va a prestar atención. ¿Tú cogerías ese cheque? No. Es difícil de coger. Por ahora nadie me ha dicho que sí. Y lo he preguntado bastante. El mayor poder que tenemos en el ser humano a nivel social, cultural, político, en todos sus sentidos, es la atención. Nuestra atención mueve el mundo. Es el mayor arma que existe actualmente. Claro, ¿cómo se mezcla esto con este tema justo, ¿no? Porque daña a las personas que quiero, ¿no? Porque desde pequeñitas hemos aprendido muchas veces a llamar la atención a través de conductas que son más desde esa ira destructiva, desde este desafío, desde una mirada más agresiva, desde pegar con el puño en la mesa o tirar de la puerta fuerte. Y en esos momentos, cuando nosotros nos comportamos desde esa perspectiva más dañina, da la casualidad que prestamos atención. No solemos prestar atención a las buenas conductas, a las conductas desde el buen trato. Prestamos atención a las conductas violentas. A mí me ocurre mucho en terapia familiar que justo, un ejemplo muy claro, el hecho de que un chico o una chica está pintando un dibujo, ¿vale? Está en su parte creativa, y la mamá o el papá están hablando por teléfono, o cualquier cuidador que sea, hablando por teléfono, y el chico o la chica pues está, oye, mira mi dibujo, mira, y la persona, pues bueno, el cuidador o cuidadora no está atento. Tantas veces lo intenta desde el buen trato que llega un momento que pasa el pie hacia una conducta que es más agresiva. Y a lo mejor coge y le tira de la camiseta, le empuja o da un golpe en la mesa. Justo ahí nosotros miramos a ese chico, a esa chica. Le regañamos, pero claro, la atención al final ha sido reforzando ese comportamiento. Si nos basamos desde ahí, desde una crianza hace muchísimos años, hasta el día de hoy, nos volvemos por y para atención. Entonces hay veces que buscamos la atención desde perspectivas de daño, ¿no? Los celos están muy vinculados a esta parte también atencional, ¿no? Quiero que mi pareja me preste atención y para ello pues le digo algo de un amigo o amiga, le enseño una foto, le digo tal. Uso un lenguaje, una comunicación más pasivo-agresiva que lleva a buscar una atención desagradable y negativa en ese sentido. Claro, eso perpetúa el hecho de que nos tratemos mal en muchos tipos de relaciones. Por el hecho de que la atención funciona como reforzador de conductas desagradables en ese sentido. Y eso puede pasar en todos los niveles, en trabajo, con amigos, con pareja, con familias, en cualquier nivel buscamos en cierta manera esa atención y cuando la buscamos de manera desagradable, ahí se perpetúa un tipo de relación distinta. Y ahí entran en juego estas conductas más desagradables e incluso violentas en ese sentido. No sé si tiene mucha relación, pero te estoy escuchando y estoy pensando, Juan Jesús. Ayer justamente entregué una PEC de Pavlov, en plan el condicionamiento operante, el otro, y digo, pues si es que es lo mismo. Es lo mismo. Tú le dices a tu perro, en plan, que si te subes al sofá, te echaré agua. Exacto. Y al final aprendes, ¿sabes? Y luego el refuerzo positivo, el castigo, es un poco... Misma onda, Perdona la comparación porque no. He reducido algo súper complejo a una mierda. Sí, sí. Pero es que funcionamos por el condicionamiento. Las personas que son conductuales van a entenderlo, pero funcionamos por condicionamiento.
O sea, por reforzadores, tanto positivos como negativos. Y no, fíjate, cuando los experimentos de psicología empezaron con descargas a ratitas, descargas a animales. Total. De hecho, uno de los mayores entrenamientos caninos, que al final, bueno, es muy humano, es a través de descargas, que, bueno, es denigrante para un animal. Total. Aprender a través del daño. Es que en el ser humano también ha ocurrido esto. Total. Que aprendemos a través del daño. Y en ese aprender desde el daño, imitamos y perpetuamos conductas. Y por supuesto, al final la atención es un reforzador, un premio para todo el mundo. Eso es. Y a veces premiamos a las personas que son más violentas, o a los comportamientos o a las situaciones que son más violentas, con únicamente dirigir nuestra atención. El desahogo emocional, que nos lo hemos apuntado aquí y justamente te decía, Juan Jesús, ayer estaba haciendo yo la PEC esta del Pavlov de las narices, estaba yo enfuscada ahí con la universidad, a las 10 de la noche, yo ya no podía más, tenía el reloj aquí que me sonaba tic-tac, tic-tac, que tenía que entregar el trabajo antes de las 23:59, y de repente aparece Jordi, que venía él tan contento de jugar a cartas, pica la puerta, no podía abrir, entonces tenía que ir yo y me ha molestado. Y entonces yo bajé, le abrí la puerta súper enfadada y le dije, joder, ¿para qué picas? ¿Acaso cuánto me...? Y fue a la habitación. Y luego pensé, tía, él ha venido con todo su buen rollo, tenía un montón de ganas de verte porque ya toda tarde fuera, y en lugar de recibirle en plan, o incluso decirle, oye, en este momento estoy agotada porque estoy frustrada, no sé qué, no sé cuántos, luego hablamos, ¿no? Tampoco hace falta aquí sonreír. Pero yo descargué toda mi mierda con él. Y encima fue en plan, ahora te jodes y a ver qué haces tú con esto, ¿no? Totalmente. Wow. Este es un tema muy importante, porque fíjate que el ser humano, bueno, cuando somos bebés, aprendemos por la regulación emocional es con otra persona. Es el primer aprendizaje que tenemos. O sea, nosotros aprendemos a regularnos por cómo se regulan nuestros cuidadores. Es así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se llama la heterorregulación, ¿no? Luego está la heterorregulación y luego pasamos a una autorregulación, que somos nosotras mismas las que nos regulamos en todo esto. Hay quien no. Hay quien todavía no. Hay quien siga ahí. Hay quien siga ahí. Claro, la heterorregulación, que es con otra persona, a veces proyectamos nuestra emoción en esa persona. Y la heterorregulación es muy bonita porque nos ayuda a esta parte de contención, de abrazo, de desahogo. Pero hay veces que el desahogo, cuando viene desde esta vertiente más desde la ira, la proyectamos en una persona que no tiene nada que ver con nuestro enfado por la PEC o con nuestro enfado porque tengo hambre y mi pareja no me ha hecho la cena todavía y acabo de llegar de trabajar, ¿no? Y proyectamos esa ira en esa persona que venía o estaba en un momento totalmente distinto y de repente hemos comportado desde el hacer daño en un momento que no era con esa persona. Pero nuestro desahogo, cuando un día malo en el trabajo, por nuestro pensamiento, por vivencia pasada, tenemos un día difícil en general, solemos usar a personas como medio de desregulación. Pero claro, es un medio de regulación no del todo sano, no es esa heterorregulación de abrazo, de cuando somos bebés, ¿no? De ese abrazo, de ese tranquila, estamos aquí, más desde el, pues estoy enfadado, me vas a escuchar mi enfado y encima te vas a comer mi enfado en todo momento. Claro, y en esa parte no nos damos ni cuenta. Nos damos cuenta cuando ya ha pasado y hemos dicho, ay, Dios mío, pero esta persona que tenía que ver con mi situación o con mi aspecto de vida en este momento. Pero por esa parte, porque tenemos que aprender también a heterorregularnos de una manera sana. Todo esto se basa en los buenos tratos. Es algo que, por Dios, me encantaría que se hablara más en centros escolares, desde pequeñitos, escuelas de familias. Empecemos a trabajar desde los buenos tratos. Empecemos a señalar la violencia, empecemos a señalar aquello que no está funcionando bien y que deberemos cambiar, como yo digo, la sintonía de la radio hacia otra emisora que nos conecte desde otra perspectiva, que sea el tratarnos bien. Obviamente nos enfadamos, tenemos miedo, todo eso es natural, pero intentar dentro de una comunicación más asertiva y dentro de un aspecto más afectivo, no tanto desde la violencia, sino más desde los buenos tratos. Total. En ese sentido. Sí, en mi último proceso de terapia me acuerdo que una de las veces Jordi me dijo, es que él lo descubrió en su terapia individual y luego lo llevamos a terapia de pareja, y me acuerdo el día en el que me dijo, no hace tanto, hace enero del año pasado, o sea, enero de este año, diciembre del año pasado, es que me tratas mal. Y para mí fue como, ¿qué dices? Y luego me di cuenta de que sí. Y de que empleaba muchas, obviamente
sin una intención clara de hacer daño, desde un lugar súper inconsciente, automático, más que inconsciente, automático, ¿no? Pero me di cuenta de que había mucha ambivalencia, porque yo, por ejemplo, era un te quiero, pero luego un pues es que déjame que estoy enfadada porque, ¿sabes? Como esa ambivalencia constante que me pongo en la piel de la otra persona y digo, es que, claro, es lo que me explicaba él, es que no sé por dónde pillarte, nunca tengo miedo a hablarte porque no sé cómo me vas a tratar, ¿no? ¿Cómo te va a salir esto? Y al final llega un momento donde también hay un punto de sí, puedo entender todo lo que te ha podido llevar a este punto, pero ya está, es tu responsabilidad y no basta con decir, la he cagado otra vez, perdón, pero vuelvo a hacerlo, la he cagado otra vez, perdón, pero vuelvo a hacerlo. Y la terapia de pareja nos ayudó un montonazo, de verdad, que yo creo que ni en 100 años hubiera aprendido eso en la individual, de verdad. O sea, también creo en la importancia de sanarnos y reaprendernos dentro de los vínculos familiares, de pareja, lo que sea, ¿no? A darme cuenta de que yo no estaba acostumbrada a tratar bonito a mi pareja. En términos generales, es como que le quiero mucho y que le digo que le quiero mucho, pero no había esas palabras como cuando tratas a un bebé. Hola, mi amor, ¿cómo te ha ido el día? O sea, cuidar como desde lo que es para mí y desde que más bien, aprendido a relacionarme desde ahí, es todo tan agradable. Y ayer, por ejemplo, me porté mal. Ayer la cagué. Pero al momento, o sea, me senté, me di cuenta y fui y le dije, disculpa. Y había una reparación inmediata, ¿no? Y me doy cuenta... Y me doy cuenta de que verdaderamente es todo mucho más bonito desde que nos tratamos bien. Totalmente. Es un proceso difícil. Muy difícil. Es muy complicado. O sea, eso no es de un día para otro levantarnos así. Porque tenemos... Es que no me daba ni cuenta yo. Claro, es que es muy difícil. Porque al final aquí entra en juego nuestro apego, nuestra crianza, la desorganización que hemos vivido, nuestros traumas también, o momentos vitales estresantes que hemos vivido. Y entran en juego sin darnos ni cuenta. Nuestro sistema de creencias aquí influyendo, no nos damos ni cuenta de nada de esto. Y claro, cuando nos damos cuenta es cuando las consecuencias llegan, ¿no? Una persona que te dice, oye, te pone el límite, ¿no? De esto no me está gustando, esta comunicación no me está agradando, pero cuesta mucho el pararse primero a ser consciente, después no llevarlo a la culpa, porque llevarlo a la culpa tampoco sirve de mucho, ¿no? Porque entonces ahí es el castigo y llevarnos hacia una perspectiva destructiva más que constructiva, sino oye, pues tengo esto, ¿qué hago con esto y cómo empiezo a reparar esto? Ya, más como desde la responsabilidad, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que la culpa es muy distinta a la responsabilidad. Yo soy responsable efectivamente de muchas cosas, de cuando me enfado, de cuando a veces puedo ser violento, y me hago cargo de eso. Pero no podemos vivir en un autocastigo constante, porque entonces se pierde un poco la noción del por qué a veces trabajamos en nuestros buenos tratos, sino que nos quedamos en esa tristeza, en ese hostigamiento con uno mismo, en una misma, en todo momento. Y eso realmente no ayuda a sanar. Total. Está súper comprobado que hostigarnos y meternos en nuestra cueva emocional del castigo y del arrepentimiento constante tampoco ayuda a sanar. Ayuda a sanar, ser consciente y poner a reparar, como has compartido, bueno, pues esos momentos que podemos ir viviendo. Juan Jesús, ya lo has mencionado, pero no quiero cerrar este podcast sin que hablemos de nuestro gran y querido amigo, el apego. Y cómo el apego puede tener un papel en cómo hoy nos comportamos con las personas que queremos. Totalmente. Fíjate, cuando hablo y estudio también el apego, cada vez veo más real que el apego seguro lo tienen muy poquitas personas. Por desgracia. Yo solo conozco a una. A mí me cuesta un montón discernirla, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos vivido muchas etapas de vida donde la mayoría somos un apego más ansioso, a veces más evitativo, incluso a veces las personas que hemos sufrido alguna vivencia mucho más traumática o compleja, al final es mucho más desorganizado. Y ese miedo al abandono, ese te amo pero te odio, ese me da miedo a que te vayas. Yo siempre relaciono el apego, me digo, mira, pensando un poco en el apego y en los diferentes tipos de relaciones que tenemos, yo pensaba, ¿por qué nos quedamos con personas a veces que nos hacen daño? Yo digo, en la amistad, claro, en función de tu apego, si tú tienes miedo a la soledad, tú te vas a quedar en esa relación de amistad. En relación de pareja, el perdón por amor, ¿no? Esa frase
que lleva tanto tiempo establecida, que por cierto estoy en contra, no hay que perdonar siempre por el amor. El amor no todo lo cura ni todo lo sana. El amor hay que cuidarlo, hay que protegerlo y también hay que repararlo, pero no es infinito en ese sentido. Claro, en la pareja también es perdón por amor. En la familia, porque es de sangre. Eso es de sangre. Y de sangre hay que perdonarlo. Claro, aquí el apego, ¿cómo funciona? Pues como justo esa palabra que has compartido, ambivalencia. Total. Ambivalencia de hoy súper guay, hoy mágico, pero mañana tengo un día malo, es malísimo. Y sí que es verdad que con las personas que más seguras nos sentimos, por todos los temas que llevamos hablando y tantísimos factores, son las personas más vulnerables de nuestra violencia. ¿Por qué? Porque es nuestro círculo cercano. A las personas que no conocemos tanto ponemos el enmascaramiento de la deseabilidad social y siempre hablamos de esa parte más afectiva, más cercana. Y a nuestros seres queridos les mostramos toda esta emoción más real, más presente en ese sentido, que a las personas que vamos por la calle o incluso en el trabajo, en cualquier aspecto. Y aquí el apego juega un papel súper fundamental. Y el apego seguro, soy consciente de que es difícil, porque hemos perdido una crianza, de una vivencia actual donde el mundo no es seguro, el mundo es inseguro, es hostil el mundo. Entonces, como el psicólogo va a decir, ala, trabaja el apego seguro y repara tu apego cuando el mundo es hostil. Es difícil, pero dentro de esa dificultad vamos a ir poco a poco. Yo siempre digo que con el superglue vamos pegando piecita a piecita, que, bueno, pues esta parte de apego que a veces es tan frágil, pero que a veces repara tantísimo nuestro bienestar emocional y relacional en todo momento. Y el apego ansioso y ambivalente, obviamente, igual que el evitativo, son motivos de ansiedad y de malestar que se depositan al final en comportamientos pueden ser violentos para los demás. Y esto es también motivo de conciencia y de trabajo y de ir poco a poco pegando esas piecitas con superglue para que se mantengan fuertes y lleva un trabajo. Total. Un trabajo grande, porque soy consciente de que el mundo es hostil. Y en esa hostilidad, pues a veces, bueno, como hemos hablado, normalizamos la hostilidad y empezamos a nadar en esa hostilidad. Total. Qué interesante y qué fuerte que empezáramos el podcast diciendo es que es muy amplio, ¿no? Sí. Y de repente hayas tenido la capacidad de ordenar todos los conceptos, de no dejarnos nada y de dar aquí un doctorado de por qué tratamos mal a las personas que queremos. Es que de hecho me pasó ayer cuando yo tenía que prepararme el guión, que yo lo hago siempre, mis tareas, un día antes, ¿no? Y yo me pongo y digo, voy a hablar con Juan Jesús para que él me diga por dónde tiramos esto, porque yo pensaba, pues porque tienes confianza con esta persona, chimpún. Y ya está. Y te das cuenta de que no. Es un tema difícil, es un tema muy tabú también. Total. Porque dentro de la normalización podemos hacer daño a los que queremos y se nos perdona. Entonces, pero sigue y es un tema difícil. Sí, y es difícil también cuando te ves ahí. Para mí fue muy doloroso reconocerme. O sea, de verdad, yo sufrí mucho y peligró mucho mi relación cuando Jordi el año pasado me dijo, es que me tratas mal. Es difícil. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo no me quería ver ahí por nada del mundo. Encima también hay como un punto que me salió como todo mi ego, ¿no? De con todo lo que yo me he trabajado, con todos los cuidados que yo soy, con todo lo que yo te quiero. Pues sí, pues le trato mal. Pues le trato mal. Y ha sido un acercamiento a mi propia máscara, a mi propia forma de ver, de entender el mundo, las relaciones, el afecto. O sea, ha sido una deconstrucción, una reconstrucción muy grande de muchas cosas. No ha sido en plan, vale, pues a partir de ahora me voy a esforzar en tratarte bien. Es que no funcionaba así, porque me daba cuenta de que a los 3 días, otra vez. Es una revisión muy grande, porque fíjate todos los factores que hemos compartido, que al final todas las personas tenemos que prepararnos a revisar, porque yo también tengo comportamientos violentos como cualquier ser humano por esto, porque lo hemos normalizado y está aprendido. Y desde esa conciencia es difícil, porque hay que pararnos a ver muchísimos factores y no solo decir, vale, he tratado mal. Bueno, intento ya decir cada vez que entre por casa, hola cariño, ¿cómo te ha ido el día? Ok, bien, está bien esa pauta. Pero claro, no es real. No es real, ni sintoniza con nuestra emoción, ni con nuestra relación, ni con nuestro sistema de apego, con nuestra pareja, o amigo, amiga, o cualquier tipo de relación interpersonal. Total. Y es un camino que es difícil, pero que se construye. Eso es. Que se construye. Y es satisfactorio cuando se construye. Y reparador en Total. todo momento. Doy fe.
Certificado. Aunque la sigo cagando, doy fe. Todos cometemos errores y también hay que ser compasivos y simplemente acompañarnos en todo esto. Juan Jesús, muchísimas gracias. De hecho, este es el momento en el que estás pensando, ya quiero totalmente. volver. Yo pensaba, digo, ay, ya pasaba el tiempo, qué rápido. Pues ya pasa el tiempo, ¿has visto? Totalmente. ¿Dónde están esos nervios? Nada. Han desaparecido. Ya se han ido. Gracias por todo lo que has compartido, de verdad. Este podcast es tuyo, puedes volver siempre que quieras, que además estoy segura de que podemos hablar de muchísimas cosas. Aprovecho para decir que además nunca lo digo por aquí, literal, nunca lo he dicho por aquí, pero hace unos meses lanzamos un proyecto muy bonito que se llama Presencia. Actualmente solo estamos en Barcelona. Es un espacio de arteterapia y terapia corporal. Y Juan Jesús ha hecho y hará muchos talleres en Presencia. Así que, de hecho, al último que hiciste de pensamientos intrusivos, yo tenía un rodaje y no pude ir. Me lo comentó. Pero me moría. O sea, yo estaba ahí en plan, voy a ir allí la primera. Y no pude, pero voy a ir a los siguientes. Es muy bonito. Siempre que pueda, de verdad. Y es un espacio súper guay. De hecho, aprovecho es que nunca me acuerdo. Y digo, pues ahora que estás aquí, y antes que has hablado también de, yo tengo un ejercicio, digo, es que esto parece presencia. Esto parece presencia, totalmente. Es un ambiente súper bonito, es un ambiente seguro, es un ambiente de compartir y de reparar entre todas. Yo salí súper contento de la anterior presencia, de lo que vibramos con todas nuestras heridas, pero sanándonos todas esas heridas a través de la arteterapia y de las múltiples formas de gestión que hacemos en presencia. Así que súper recomendable. Total. Doy la presencia, fe. Nunca mejor dicho. Pero de verdad, es real. O sea, yo cuando me lo imaginé en mi cabecita y le dije a Isa, he soñado con este proyecto, es que lo soñé en una siesta. Y me levanté y dije, presencia, arteterapia, lo hilé y todo. Hablé con Isa y le dije, Isa, vamos a hacer esto. Pero cuando lo viví, el primer taller que hicimos, de verdad, yo dije, esto es mucho más potente de lo que en mi sueño de siesta me lo había imaginado. Es muy loco, de verdad, el grupo, el arte, la manualidad, el estar aquí presente, es como tantos factores beneficiosos que es como 2 horas que equivalen por mucho. O sea, lo siento un poco así. Totalmente. Y esa es la reflexión guay. que muchas de las personitas con las que yo pude estar ese tiempo, justo es lo que compartieron. Esa sensación de, en 2 horas, el tiempo rápido que ha pasado, como en el podcast. Total. Y de cómo liberación, una palabra que más escuché en ese día. Qué guay. Pues oye, presencia. Podéis entrar a Somos Estupendas y ahí veréis una partecita que pone presencia y ahí vamos publicando todos los talleres. Y nada más, quiero daros las gracias por estar aquí, por este espacio, por escuchar el podcast una vez más. Espero de corazón que os haya ayudado de la forma que sea, que estoy segura de que sí. Yo me llevo muchísimos aprendizajes. Y nada, simplemente daros las gracias también por compartir el podcast, por hacérselo llegar a una persona que tengáis cerca, por seguir el podcast en Spotify. Todas esas cosas que hacéis que son gratis, de verdad que nos ayudan mucho y nos llega como ese agradecimiento. Simplemente recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis, que muchas veces hay que recordarnos que no tenemos por qué saber solas, que a veces nos frustramos muchísimo y es como, bueno, pues yo ahora mañana me voy a levantar, voy a aplicar el ABC de este podcast y voy a cambiar. No siempre es así, cariño, y hay veces que vamos a necesitar ayuda, así que para lo que necesitéis, aquí estamos hoy y siempre. Y nada más, que os mando un abrazo muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!